aspiren a una justicia mayor, que tu sí sea sí y tu no sea no. Hola amigos, seguimos dentro de la versión del evangelista Mateo, entrando en la personalidad de Jesús, en su mensaje, en su enseñanza, en su testimonio. Yo diría más en su testimonio. Y acuérdense que habíamos visto, siguiendo el Evangelio, dentro de este esquema de Mateo, el hablar de la felicidad, hablar de que somos sal y luz. Bueno, ahora habla de nada menos ni nada más que de la ley, el cumplimiento de la ley, de la Torá. Pero antes que nada, es muy importante el sentido que le quiere dar Mateo a esto y por qué. Y también el aspecto histórico de Jesús. No hay que olvidarlo nunca. Jesús es un hombre histórico, un hombre que recorrió nuestros caminos aquí, en el centro prácticamente de lo que era conocido el mundo, ¿no? Que es el Medio Oriente y ahí la tierra de Israel, como lugar de todo encuentro, de religiones, de comercio, de estrategias. Y por eso es muy importante entenderlo a Mateo. Mateo, los primeros cristianos provenían del judaísmo. En aquella época el judaísmo tenía muchos movimientos, que estaba también un poco representado en sus discípulos, ¿no? Los celotes, que eran beligerantes contra el Imperio Romano, y había maestros, rabí, Felipe, pescadores, un poco de todo. Y todos creían en la Torá. Acuérdense que la Torá es la ley que está en los 5 primeros libros, pero que es la Torá y los profetas. La Torá es la ley, pero los profetas es el aspecto ético, histórico de la ley, es decir, su aplicación y corrección a través de los tiempos. Por eso hay que entender muy bien la Torá. ¿Qué significa la Torá? No es una ley positiva como la entendemos actualmente, simplemente escrita. Si fuera por eso estaría sobre todo en los primeros libros, ¿no? En el Éxodo, el Levítico. Y no, justamente el Génesis empieza con la palabra, que nace de un origen que es divino y que tiene una progresividad, un desarrollo. Se está haciendo como el mundo, como la tierra, con esa imagen tan bonita de los 7 días, del descanso de Dios. Todas estas cosas que hablan de una generación que lleva siglos y siglos y que no sabemos hasta dónde llegará esto. Pero sí sabemos que esa palabra es una palabra viva, iluminada, que ilumina no solamente el mundo, la física, el universo, sino la historia y el corazón de cada uno de los seres en un marco de orden cósmico que no es una invención. Los griegos, los chinos, los aztecas, los mayas, todos descubren que hay en el cosmos, en este universo, como un orden escondido, secreto, que está ahí y que uno tiene que descubrir. Nosotros decimos la vida, básicamente. Y Mateo pertenece, dentro de esos movimientos que había, a los escribas.
Los escribas eran los que justamente interpretaban las escrituras. Pertenecía quizá a ese rango de gente, y que este escrito, por lo que he estudiado, fue escrito entre el 70 y el 80, es decir, después de la caída por el Imperio Romano de Jerusalén. La destruyeron, no dejaron, es decir, lo que vemos nosotros hoy en la televisión, el Muro de los Lamentos, es un poco eso lo que quedó de aquella destrucción del año 70. Por lo tanto, todas las instituciones del pueblo de Israel quedaron disueltas durante mucho tiempo. ¿Y quién siguió con la esencia del pueblo, que era la palabra, que había engendrado a ese pueblo? Y justamente los cristianos, que asumen la esencia de lo antiguo y lo interpretan a la luz de Jesús, y el rabinato, que se llamaba, los rabinos, que después del siglo II, III, IV, recuperan todo lo que es el estudio de la Sagrada Escritura, y no se pierda. Hoy en día, en Europa, en Estados Unidos y acá en la Argentina, estudios bíblicos buenísimos de los rabinos. Es más, Mendoza tenía una tradición muy bonita con la interreligiosa, con los rabinos. Yo en su tiempo conocí a varios rabinos, sobre todo uno, Alejandro, que coincidíamos en la escritura y en el cine. Nos encontramos en bendiciones comunes de alguna situación, de un local o algo, un judío y un católico, y en el cine, ahí a la entrada, en el shopping, para ver películas y comentarlas. Bueno, el rabinato es un poco lo que continuó y da vida actualmente al judaísmo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que entendemos como la tradición, y hay un montón de ramas, y que el Talmud, que es esa enseñanza y ese estudio, va actualizando. Bueno, a Jesús, Mateo lo muestra como un maestro, como un rabino, pero Jesús no había estudiado en ninguna escuela de rabinato, ni en Cesarea de Filip, ni en Cesarea Marítima, ni en Jerusalén. Él no pertenecía al rango de los escribas ni a nada. Por eso la autoridad que emana de él es una autoridad que está enraizada en la relación con su Abba, con su Padre, en el origen de todo. Y esa autoridad que Jesús va esa enseñanza y esa verdad que va aprendiendo, él mismo se sorprende, porque él se ha despojado de la divinidad y ha hecho la experiencia humana como nosotros. Él va descubriendo la belleza de la palabra y la interpretación de la Torá y de los profetas, porque él va a decir en algún momento: acá hay alguien más que un profeta, más que un maestro, más que un legislador. Y entramos en otro tema acá, ¿no? La ley. En esta semana hemos visto, ¿no? Reforma laboral, reforma de la imputabilidad, qué hacer frente a hechos aberrantes. Creemos que simplemente escribiendo y dejando registro, las cosas van a modificarse. No, generalmente la ley es un marco para cuidar básicamente las relaciones humanas, que no sean tan abismales y sangrientas e impunes. Pero la ley escrita como la conocemos, y aquí tenemos que distinguir siempre lo que está escrito de lo que es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley siempre es lo actual. Lo otro es un registro transitorio, histórico, que tiene un momento y que es para aplicarlo. Pero el fondo es el espíritu. Entonces, y eso viene de Dios y tiene que ser universal, porque si no es universal,
entonces no es ley, no es orden, no es armonía, no es equidad, no es igualdad, no es libertad, nada de lo que está en la aspiración humana de todos los seres vivos, humanos, todos. Y aquí entra Jesús. Jesús va a hablar sobre unos temas: el homicidio, la separación del hombre y la mujer, el repudio a la mujer y el juramento, y cómo se deben entender. Y aquí él aplica esa sabiduría que va al centro de las decisiones humanas, porque va a terminar diciendo que tu sí sea sí y que tu no sea no. No todos tenemos acceso a la intelectualidad, al estudio, a los libros o actualmente a los estudios científicos. Y entonces, ¿cómo sabemos discernir estos temas? Y acuérdense que Jesús siempre insiste, y yo lo repito acá, le dice al Padre: te alabo porque has ocultado estas cosas a los inteligentes y se las he mostrado a los sencillos. Y acá entramos: homicidio, matar a alguien. Y Jesús, cuando habla de esto, habla de mucho más. ¿Dónde empieza el homicidio? ¿O cuántos tipos de homicidio hay? Cuando decías uno imbécil, necio, cuando maltratás con la palabra, difamás, calumniás, todas estas cosas que están en la pantalla, todas las pantallas, ¿no? Eso es matar la fama, matar el reconocimiento a una persona, matar y generar en el otro también una respuesta compatible. Por eso, cuando alguien mata mi reputación, mi rol, yo no quiero matar al otro. Por eso Jesús aspira a que la justicia nuestra sea una justicia mayor. Y una justicia mayor es la que va enganchada con una educación para el trato, no el maltrato, para el cuidado, no para el descuido. Cuando nosotros vemos estas personas que van con cuántos grados de alcohol, más que el del vino, y que matan gente, y después quieren que pedir perdón, y sí, pero ¿y qué hiciste vos para no ser alcohólico? ¿Qué hiciste para dejar de beber? ¿Qué hiciste para prevenir antes de subirte al auto? El auto no es solamente para trabajar y divertirse, es un arma si vos no la sabés usar, como cualquier herramienta. Un cuchillo sirve para cortar la verdura cuando uno hace comida, sirve para asesinar. Es decir, Jesús dice una justicia mayor que apunta al corazón. Cuando va a la separación es lo mismo. Ya no son dos, son uno. Por lo tanto, el amor en cualquier época, ya sea que se haya construido de una u otra manera con las condiciones culturales, si no hay acuerdo en la pareja, continuo, actualizado, que se hace fecundo justamente en los hijos, y cualquier excusa es buena para abandonar a la mujer o abandonar al hombre. En aquella época, y ahí entramos en el otro aspecto, ¿no? El repudio que el hombre podía hacer a la mujer era por cualquier motivo, y ese repudio era un certificado que se lo llevaban ahí al que manejaba el templo en ese momento. Se la repudiaba a la mujer quedaba sin ningún cobijo legal ni nada, porque era justamente un repudio legal, y se la podía echar porque no sabía comer, no sabía cocinar, tenía mal aliento. Es decir, cualquier cosa era una excusa para repudiar a la mujer. Por lo tanto, Jesús dice: no es así. En lo primero también él dice el adulterio. El adulterio es creer y querer poseer a la otra persona. Y por eso él va a decir: el que ya desea a una mujer en su corazón, ya está mal.
porque desearla para poseerla, para manejarla, para que está visto acá con el repudio, no. Por lo tanto, dentro de esa ley, de ese orden, un Dios que es Padre, Madre, quiere poner en el lugar que corresponde a la mujer como tal, en su rol, en su integridad física, moral, en su rol. Bueno, y por último, el juramento. Padre, he jurado por Dios, he jurado por Él, está bien, está mal, mire, no jure directamente. Lo que dice Jesús, que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque el juramento implica una sospecha del que te pide el juramento de que vos no vas a cumplir, y el que jura puede mentir para, justamente, jura para mentir. Si no, a los hechos me remito. Juro por estos evangelios, juro por la Constitución, juro por la patria, juro por mis valores, juro por el partido. Acá, que tú sí sea sí y tú no sea no. Si vos sos político, decís sí a esto, no, pero no esta cosa ahí ambigua. Lo mismo en la vida diaria, en los contratos, un presupuesto. Me van a hacer algo ahí en mi casa. Sí, no, empezá a discutir, que dame tiempo, o el que hace el trabajo no viene. No, le juro que en una semana lo tenemos. No, Jesús tiene esa belleza, la simplicidad. Él es un hombre de trabajo, un hombre que entiende la vida. Y la vida, para no equivocarnos, es esto, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que aprendamos a elegir, a discernir. La imputabilidad también de los niños. ¿Desde qué edad tenemos conciencia del bien y del mal? De los 7 años. Nos tenemos que educar para saber que lo que es bueno, lo que es malo, está dentro nuestro, no es solamente una condición externa de que lo que está bien y está mal. Después sí, el tiempo, un semáforo, nos ponemos de acuerdo, pero lo que está detrás de cuidar el verde, pasar en verde y a la velocidad, es justamente la vida del otro, que es lo esencial. Por lo tanto, Jesús es maestro, pero no cualquier maestro. Es el que trae la verdadera interpretación del origen de la vida, y que cuidando eso, entonces también vamos a llegar a la plenitud de la vida, porque él empieza diciendo eso. Yo no piensen que yo he venido a obviar la ley, le he venido a dar cumplimiento, a llevarla a su plenitud. Plenitud no en el sentido literal, sino en el sentido de vida plena. Es decir, todos queremos ser felices, por lo tanto, cuando vivimos la palabra, la escuchamos, la ponemos en práctica, florece mi vida, mi familia, mi sociedad, este mundo. Porque todo se rige por lo mismo. No es, la naturaleza va por un lado, las leyes de la física van por otro, la ley histórica va por otro. No, porque si no, no habría esa revelación del amor de Dios, esa manifestación, porque digámoslo definitivamente, la plenitud de la ley es el amor, la compasión, la paciencia, acompañarnos mutuamente hasta el final. Y llegó al final también esta reflexión. De paso, les agradezco infinitamente a mucha gente que me envió su colaboración. Hay muchos no los conozco, que eso me gusta más todavía, porque los amigos siempre tienen esa sensibilidad para con uno. Así que les agradezco la colaboración. Seguiremos avanzando también. He incorporado algunas cosas en este video, igual que las canciones. Todo esto lo hago yo, es decir, las canciones, pero con mi gran amiga la inteligencia artificial. Todo el mundo se pelea para mí es una amiga por ahora.
impresionante para todo. Así que les agradezco y a no olvidarse que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y la plenitud se nos abrirá y la vida nuestra florecerá. Hasta la próxima semana. Hoy me desperté y me dije cuando el orden es desorden, que tú sí seas y tú no sea no. Cuando lo legal es ilegal basta decir sí, sí, no, no. Cuando la justicia es venganza, que tú sí seas y tú no sea no. Cuando la moral no es universal, lo repito, basta decir sí, sí, no, no. Cuando la mentira se cree como verdad, basta decir sí, sí, no, no. Cuando por todo hay que jurar y así engañar, que tú sí seas y tú no seas no. Cuando se mata con palabras, con las manos y por dinero, solo digan sí, sí, no, no. Cuando el camino se esconde, que tú sí seas y tú no seas no. Y tarde o temprano lo hallarás de nuevo. Cuando decidas por la fe o el miedo, decídelo tú. Que tú sí seas y tú no seas no. Cuando dudas si hay Dios o la nada, decídete, decidió no, no. Cuando se te hace larga la espera sin angustia, decisión no, no. Cuando de amar se trata, cuando la vida está en juego, cuando ser libres, iguales y hermanos, que con la boca proclamamos, no te olvides si a ti te hablo. Que tú sí seas y tú no seas no. Cuando se mata con palabras, con las manos y por dinero, solo digan sí, sí, no, no. Señala la plenitud del camino, es el final del recorrido. Por obvio no hablo de cualquier cosa, hablo de la plenitud de la vida, la que florece cada día, la que me saca de la rutina, la que me llena de alegría.